Bueno, son las 6:56, no me voy a dar más vuelta porque ha tenido la gentileza de esperarnos. Evidentemente la noticia en este tipo de programas manda. Estamos junto a Gastón Oyarzún, de sandinista chileno, estuvo presente en la zona del Everest cuando se registraron los dos terremotos que han afectado y que han devastado a gran parte de Nepal. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti también. Bueno, primero agradecer tu presencia aquí en nuestro programa y segundo preguntarte ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué sentiste en el momento de un terremoto de estas características? ¿Qué nos puedes compartir de ese minuto? Mira, en primer lugar te digo que Nepal es un país bastante familiar para mí, porque bueno, prácticamente dueño de los Himalayas, yo voy casi todos los años con gente allá a hacer expediciones de trekking largas de 2 semanas o ascender a alguna de las cumbres del Himalaya. En este caso, exactamente, estábamos en una travesía larga de 2 semanas, como te decía anteriormente, ya un cuarto día de caminata, cuando el 25 de abril exactamente a mediodía, en hora de Nepal, se produce este gran terremoto. ¿Dónde estabas tú exactamente? ¿En una caminata? Mira, estábamos en un sector, digamos, unos 50, 60 kilómetros línea recta del monte Everest. ¿Pero estabas en ascenso, sí, en la base del monte? Estábamos en una travesía, en un sendero caminando. ¿En ascenso? Sí, de un lugar a otro, digamos, porque teníamos que hacer un recorrido bastante largo, un recorrido de 150 kilómetros más o menos por el Himalaya. Ese era el objetivo de nuestra expedición. Estábamos en ese momento caminando a unos 4.000 metros de altura, una altura mediana todavía, muy cerca de la nieve, pero donde las montañas son tremendamente abruptas. Es una gran diferencia con los Andes. Son montañas con mucha verticalidad, digamos, con pendientes muy fuertes, con mucho hielo, con mucha nieve. Y estos últimos días había nevado mucho también. Estaba el tiempo bastante malo, según nos informaron los propios sherpas cuando llegamos. Esta es la temporada, como diríamos, una de las mejores temporadas para visitar el Himalaya, abril-mayo, pero este año fue con condiciones ambientales bastante negativas, Gastón, con mucha nieve. ¿Fue un movimiento lento o rápidamente ustedes percibieron la intensidad? ¿Duró mucho? ¿Cómo lo sentiste tú? Fue bastante largo. Nosotros íbamos caminando en ese momento más o menos rápido porque íbamos en el sendero así como de bajada, digamos, en un sector todavía con algunos árboles. Y primeramente yo pensé que era una avalancha de rocas que se venía encima por el ruido, un ruido muy fuerte, y ahí paramos y ahí nos dimos cuenta que estaba temblando y muy fuerte. Entonces lo primero que hicimos fue buscar una protección, pensando en que iban a caer muchas rocas encima, bloques, que son grandotes. Esa fue la primera instancia que hicimos, protegernos, y resultó, digamos, eso fue bastante provechoso. ¿Cómo uno se protege en un sendero en el Everest? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿O qué protocolo de seguridad uno activa en un momento como ese? Mira, te puedo adelantar una cosa. En el Himalaya el riesgo mayor que hay, como riesgo objetivo, digamos, en cuanto a peligro, son las avalanchas. Todos los años en Himalaya hay avalancha. El año pasado Nepal tuvo una avalancha muy fuerte, sin ningún temblor. En la zona del Everest murieron 16 sherpas que estaban equipando una ruta, que son los que abren la ruta, digamos. Fue desastroso para Nepal. Todos los años hay uno u otro accidente relacionado con avalancha. Porque es una montaña muy activa en el sentido de que está siempre nevando. Todas las tardes está cayendo un poco de nieve, a diferencia nuestra, que nosotros tenemos temporadas en los Andes, que 2-3 días de mal tiempo, y después tenemos unas temporadas muy largas de buen tiempo. Entonces eso nos permite planificar muy bien las cosas. En Himalaya el riesgo mayor siempre son las avalanchas. En este caso, todas las que ocurrieron de nieve, de hielo o de roca, las que nos cayeron cerca nuestro, digamos, fueron de roca, fue producida por el temblor. Pero normalmente siempre están cayendo material arriba por el mal tiempo, por la acumulación de nieve. Y de esa forma, ¿cómo uno se protege? ¿Qué protocolo de seguridad uno activa en un momento como ese? Nosotros siempre enseñamos y tenemos algunas formas de protegernos. ¿Sí? Lo más importante cuando caen rocas, no cuando una avalancha ni cuando caen rocas, es observarla hasta que estén cerca tuyo. O sea, no salir, por ejemplo, corriendo rápidamente a cualquier lugar sin observar de dónde caen las rocas, las piedras. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Sino que ponerte en un lugar, si tienes un lugar protegido, si tienes una cueva en la montaña, unas rocas grandes, gigantes, tú te puedes proteger. Si no es así, tú tienes que quedarte en el mejor lugar, pero observando que caigan las piedras, y cuando ya vengan muy cerca tuyo, hacerle el quite, no antes.
Esa es la manera en general que nosotros utilizamos para hacer. Ahora, para eso igual hay que tener frialdad, porque la verdad es que la conducta innata de uno sería salir despavorido hacia exactamente, arrancar para cualquier parte, pero eso no es bueno, digamos, hay que mantener la calma. Ahora, afortunadamente, si podemos usar esa palabra, digamos, afortunadamente los chilenos tenemos un poco más costumbre de los terremotos, de los temblores. O sea, normalmente nos está temblando casi todos los años. Entonces, cuando se produce un temblor, uno actúa un poquito más fríamente que otros países. Eso es súper interesante. Me imagino que ustedes compartían con deportistas de otros países. ¿Ustedes notaban la diferencia en términos de miedo, de contención, de manejo de emergencia? Yo te digo, abril, mayo, es una temporada donde hay varios miles de turistas de montaña haciendo trekking, haciendo expediciones, haciendo escaladas difíciles en el Himalaya, en esta zona de Nepal. Son varios miles. La mayoría de ellos son europeos, norteamericanos, asiáticos. Chilenos muy pocos. Normalmente somos contados con una mano. Y nos dimos cuenta inmediatamente, nos encontramos a las 2-3 horas, digamos, del terremoto, nos encontramos con gente que venía con los ojos despavoridos. ¿Qué nacionalidades, por ejemplo? Venían canadienses, franceses, alemanes. Imagina, en Europa prácticamente no existen los terremotos. La gente de California, en Estados Unidos, un poco más. Bueno, pero, Japón, los japoneses. La gente de California. Bueno, los que estamos en el anillo de fuego del Pacífico. Exactamente. En realidad, ¿no? Tenemos una cierta cercanía con esto de que se mueva la Tierra cada cierto tiempo. Gastón, una imagen que es impresionante. Yo no sé si tú estabas ahí o no, si la lograste ver o no, pero se trata de una avalancha que se produce en el campamento base. Esto fue grabado por un montañista alemán, entiendo, y él graba toda la secuencia. Se ve esta tremenda, gigantesca ola de nieve que se viene encima. Él sigue grabando y no para de relatar. Esto me entiendo que se produjo momentos después del primer terremoto. ¿Tú estabas ahí? No, nosotros estábamos en un valle cercano, pero no en el mismo lugar, digamos. ¿Pero no viviste algo parecido? No, porque a nosotros nos cayeron rocas, no nieve. O sea, las avalanchas que a nosotros se nos vinieron cerca nuestro pero fueron... eso es más peligroso incluso. Claro, sí, no, digamos... o sea, claro, la nieve te puede sepultar, sí, pero la roca te puede golpear mortalmente. Pero la energía que tiene una avalancha de nieve es muy grande. La onda expansiva de una avalancha de nieve, que es una avalancha que baja a más de 100 kilómetros por hora, destruye prácticamente todo lo que está a su paso. Y eso pasó en el campamento base del Everest. El campamento base del Everest, que está a 5.600 metros de altura, está rodeada de montañas muy grandes. El lugar pareciera protegido, el lugar, tú lo observas, así hay unas rocas grandes, pero cerca, encima, digamos, así como si estuviéramos en el centro de Santiago con los edificios al lado, hay montañas de más de 7.000 metros alrededor. Entonces, claro, todos los años cae algo, pero el Everest chico, tiene 8.800 y tantos. Sí, claro. Los tantos van subiendo porque se mueve la cordillera. Bueno, ahora dicen que con este terremoto el Everest bajó un poco. Sí. Katmandú se desplazó 3 metros. Sí, lo más para que se ha desplazado. Son placas que tienen alguna similitud con las placas nuestras, digamos, de Sudamérica, la placa continental con la placa oceánica que están chocando y están formando la cordillera de los Andes. ¿Esta la de la India? Es la placa de la India y por el norte la placa del Tíbet. Del Tíbet, y esas chocan ahí. Y esas chocan y forman el Himalaya. Claro. Y así, esa es la génesis, digamos, de las montañas, esa es la génesis del Himalaya, que en ese sentido es muy similar a la génesis de los Andes. Tienen edades similares también, alrededor de 80 millones de años, digamos, cuando se están formando estas montañas. Entonces hay un cierto parecido, pero las placas del Himalaya son menos activas que las nuestras. Nosotros tenemos mucha mayor actividad, acá la actividad es mayor, y tenemos actividad volcánica. O sea, en este momento tenemos, no sé, muchos volcanes activos, y van a seguir otros, digamos. Gastón, tú me decías que conoces bien Nepal, que es un país con el cual tú tienes cercanía, me imagino, por los viajes, por tus expediciones. Tengo mucha gente amiga ya. Además, tienes muchos amigos. Pero para la mayoría de los chilenos me atrevo a decir que es un país distante, que conocemos muy poquito. Cuéntanos la realidad de Nepal hoy día. Efectivamente hay una crisis profunda a raíz de los terremotos. Se habló incluso de cuerpos que estaban siendo incinerados en las calles porque no había capacidad en las morgues. Que había una dificultad tremenda de logística para distribuir la ayuda. ¿Eso es así? Mira, en primer lugar, el país siempre ha sido un país bien independiente. Nunca fue colonia de los ingleses, por ejemplo, como la India, como Pakistán. Siempre fue un reino, ahora un país democrático, pero un país muy pequeñito. Es un país que de distancia es como de Santiago a La Serena, no es más que eso, digamos, de tamaño, con 28 millones de habitantes. Es un país donde se cultiva mucho algodón, mucho arroz, y en las montañas la gente vive prácticamente del turismo de montaña. O sea, los turistas que van a Nepal son los que en segunda instancia aportan a la economía de este pequeño país.
Pero tienen una filosofía distinta a la nuestra, son absolutamente distintos. Allá ellos, la mayoría son hinduistas, digamos, y budistas. Y eso les da una filosofía diferente para enfrentar la vida y para enfrentar los problemas de la vida. Nosotros lo vimos al otro día del terremoto, la gente ya estaba ordenando sus casas, limpiando los senderos, sacando los árboles que habían quedado destruidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una mentalidad bien distinta, muy positiva. El concepto que ellos tienen de vida y la muerte es distinta a la nuestra, digamos. Ellos piensan un poco de otra manera. Entonces, de ese punto de vista, son muy distintos a nosotros, además de su idioma, sus lenguas. Es como mucha paz. Sí, yo te diría mucha paz y mucho positivismo. Yo no quiero hacer comparaciones odiosas, pero, por ejemplo, cuando a nosotros nos ocurren tragedias todos los años, y este año hemos tenido varias y vamos a seguir teniendo, digamos, por nuestra geografía, siempre un poco nos sentamos a esperar que venga la ayuda. En Nepal vimos... Gritar por ella. Sí, también, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Y sufrir y eso. No, fíjate que en Nepal, me llama mucho la atención, ocurre una tragedia así y la gente, sin perder incluso la sonrisa, empiezan a trabajar, empiezan a limpiar, y tú me hablabas de los cuerpos que queman. Claro, por su religión, allá no existen cementerios, no existen, en Nepal no hay cementerios. Entonces, en algunos sectores, los cadáveres de las muertes naturales o son cremados, o son quemados, digamos, hay lugares especiales donde son quemados, o son en otros sectores montañosos entregados a las aves que se los comen. Eso es parte de su filosofía, por eso somos muy distintos. Entonces, para ellos también, el hecho, por ejemplo, que ahora hubieron el segundo día, habían más de 1000, tú te puedes imaginar lo que significan 1000 cadáveres. Entonces, que los hayan quemado, claro, era una acción muy pragmática, muy fría, pareciera, pero también es parte de su costumbre, de su religión, digamos, de hacerlo así, pero lo hacen así. Eso es más o menos en relación a tu consulta. Hay una mirada distinta de la vida, tenías tú también la razón allí, y nada, para un país que enfrenta un sismo, que luego viene una réplica hace algunos días atrás tremendamente potente. Me interesa el punto que señalas tú respecto del nivel de contribución que realiza el deporte, el montañismo a la economía de un país pequeño, que ahora por sobre todo va a necesitar recursos, y probablemente la dinámica deportiva está un poquito detenida precisamente producto del terremoto, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en este momento, bueno, la temporada de abril-mayo prácticamente se cerró. Los turistas que habían, o los turistas de montaña que habían, trataron de irse a su casa rápidamente, lógicamente, había que entenderlo. Al principio costó mucho porque el aeropuerto estaba cerrado, colapsado. Se dejó la pista solamente para los aviones de ayuda que llegaron, y eso hay que también que decirlo, como un paréntesis. Nepal es un país muy estimado y muy querido por toda la comunidad del mundo. A diferencia de otros, digamos, que tienen sus pros y contras, Nepal es muy querido. Entonces yo te digo, al segundo día ya empezó a llegar la ayuda de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra, bomberos de México y por ahí, etcétera, ayudar como sea necesario. Llegaban en aviones, con helicóptero, a montar hospitales de campaña. Casi todos los parques que hay en Katmandú eran hospitales de campaña. Ahora, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero sí. ¿El país está funcionando? O sea, si uno llega a Katmandú, ¿hay una dinámica social más o menos normal, o todavía uno puede ver un panorama de catástrofe? No, mira, están las dos cosas. Hay sectores bien destruidos, los sectores históricos, los templos destruidos, nos dio mucha pena. Enorme. Una pérdida patrimonial enorme, pero la gente está funcionando, los hoteles estaban funcionando, las líneas aéreas estaban ya llegando, saliendo, entrando, negocios donde comprar, etcétera. Y eso nos llama mucho la atención. Te digo, un país donde tienen en este momento, yo creo que van a pasar los 10.000 muertos, digamos, porque siguen encontrando pequeñas aldeas arrasadas que todavía no llegaban las comunicaciones, claro. Digamos, no hay comunicación, no hay camino. Aislamiento total. Entonces van a pasar los 10.000 muertos y la gente funcionando, trabajando, vendiendo en sus tiendas, en sus bazares, etcétera. Como te digo, con una posición bastante optimista, y esa es una cosa que yo traté de aprender mucho. Hemos conversado, súper interesante la entrevista, con Gastón Oyarzún, andinista chileno, también académico de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias, súper interesante, un mensaje también de esperanza, de admiración al pueblo nepalí, y para todos quienes realizan un deporte que también es bien arriesgado, ¿no? Y que tiene unas aristas que la verdad a veces uno desconoce. Muchas gracias, Gastón, que estés súper bien. Ok, gracias a ustedes. Bien, momento de titulares, 7 de